Buenas tardes con todos. Como bien sabemos, el 22 de marzo de todos los años se celebra el Día Mundial del Agua, fecha que, como muchos sabrán, fue propuesto por la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, efectuado en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992, después de la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución que declaró el día 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua. Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el año 2014 como Año del Agua y la Energía. Como bien sabemos, la semana pasada en muchas instituciones se realizaron eventos alusivos al Día Mundial del Agua. Hubo seminarios, conferencias técnicas, caminatas, bicicleteadas, exposición de la maqueta de Río Rímac y una festiagua, entre tantos eventos realizados por universidades y por instituciones. Hoy, 25 de marzo, la Comisión del Agua del Consejo Departamental de Lima, recientemente fortalecida con nuevos integrantes y que me honro en presidir, junto con el capítulo de Ingeniería Pesquera y la Municipalidad de San Borja, hemos organizado este evento para todos ustedes. Creemos que el tema de este año es propiciar debates en torno al uso no consultivo del agua, en especial para la generación de energía eléctrica por centrales hidroeléctricas y energías limpias. Y creemos que las alianzas entre las instituciones que tienen que ver con la gestión de los recursos hídricos y energéticos es clave para asegurar que todos tengan acceso a estos recursos esenciales, en especial al agua para la vida y la salud, para trabajar en alcanzar la cobertura universal tanto en agua potable como en saneamiento. Está comprobado que el acceso al agua segura y al saneamiento es un determinante clave de la salud. La expectativa de vida de algunas regiones de nuestro país o de algunos lugares periurbanos de Lima es más baja que aquellas que tienen acceso a servicios de agua y saneamiento. El agua es esencial para la vida y la falta de agua puede crear crisis económicas, sociales y políticas, especialmente en el contexto de la pobreza y la inequidad. Mejorar el acceso a los servicios sanitarios requiere que protejamos nuestro ambiente, así como asegurar el uso y consumo racional del agua. Sin lugar a dudas, es el momento de actuar y nosotros, como ingenieros, tenemos mucho que aportar, discutir y proponer alternativas de solución al abanico de problemas que ya conocemos. Y para eso está la Comisión del Agua del Consejo Departamental de Lima del Colegio Ingeniero del Perú. Muchas gracias por su asistencia y en nombre de la Junta Directiva de la Comisión del Agua y el mío propio les doy la bienvenida y declaro inaugurado este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ramírez. Bien, vamos a poner la regla del juego. Dado que tenemos 6 conferencias esta tarde, esperamos que cada expositor sea puntual en su exposición y en el tiempo que se les ha indicado, que son 15 a 20 minutos. Bien, la primera conferencia esta tarde es sobre la gestión de la calidad del agua. Está a cargo del ingeniero Amarildo Fernández Estela, es especialista en recursos hídricos de la Dirección de Gestión de la Calidad del Agua de la Autoridad Nacional del Agua, ANA. Antes de invitarlo a exponer, quiero dar lectura a su hoja de vida. Él es ingeniero químico con estudios concluidos de maestría en gestión ambiental por la Universidad Federico Villarreal y con más de 10 años de experiencia en temas relacionados a la evaluación y monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales, así como el control de vertimiento, reuso de aguas residuales tratadas y gestión de calidad del agua. Entre otras actividades, ha representado al Estado peruano a través del Ministerio de Salud en diferentes comisiones que han permitido proponer planes de acción destinados a lograr la recuperación de diversas cuencas y a la protección del medio marino y áreas costeras del Pacífico Sudeste.
Asimismo, ha desempeñado distintos cargos en entidades gubernamentales como el Instituto Nacional de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y la Dirección de Gestión de la Calidad de Agua de la Autoridad Nacional del Agua, habiendo sido director del citado despacho. Ha desempeñado funciones como consultor en gestión de la calidad del agua y fortalecimiento institucional. Ha realizado una consultoría a la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, actuando como panelista en los talleres sobre fortalecimiento de capacidades para la implementación de normas y procedimientos en materia de vigilancia, protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reuso de aguas residuales tratadas, atención a denuncias, inspecciones, fiscalizaciones, aplicación de multas, controversias hídricas, dirigido a los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua. A la fecha se desempeña como profesional de la alta especialización en calidad del agua en la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Reciban un caluroso saludo de la Autoridad Nacional del Agua en el despacho del ingeniero Jorge Montenegro Chavesta, actual jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Queríamos participar en este evento tan trascendental como es el Día Mundial del Agua debido a la problemática que existente a nivel mundial por el tema de la escasez debido al problema del cambio climático, debido asociado a temas de contaminación, asociados a temas de crecimiento poblacional y desarrollo de actividades. Es en este espacio es que estamos desarrollando lo que corresponde a lo que es la gestión de la calidad del agua. La ANA es una autoridad nueva que viene desarrollando este tema, recibiendo como antecedente todo el trabajo, toda la gestión que ha venido desarrollando el Ministerio de Salud, autoridad sanitaria que tenía competencia en el tema de calidad, ¿no? Y ahora estamos como Autoridad Nacional del Agua resolviendo primero la estrategia que nos permita poder tomar alternativas correctas en lo que es el uso, la calidad y la disponibilidad del recurso hídrico, tan importante para la vida y para el desarrollo de las actividades que están asentadas en una cuenca. El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua. Este año ha sido denominado Agua y Energía, dos fuentes que están asociadas, así se conmutan y hay sinergia entre ellos, porque de ellos dependimos los que estamos viviendo en este planeta. Aborda un tema muy importante, lo que menciona las Naciones Unidas, es especialmente menciona que gran parte de la población sufre por el agua segura, sufre por servicios de saneamiento, sufre por alimentos, todos estos recursos de la vida asociados al proceso de desarrollo de las personas. Y además lo que es imprescindible para la vida, los servicios energéticos. Parte de este proceso es el tema de la gestión del agua, ¿no? Y es lo que le corresponde a la Autoridad Nacional del Agua, plantear una estrategia o establecer un plan estratégico que nos conlleve a evitar lo que ahora estamos presenciando, que son los conflictos sociales por el tema del uso, por el tema de la calidad, las necesidades de poder establecer el desarrollo ambiental bajo una armonía, de tal manera que las actividades poblacionales y productivas convivan en una armonía. El agua es necesaria para producir casi todas las formas de energía. Eso es lo que menciona la ONU en sus lemas que ha establecido en este año. La energía es necesaria para las etapas de extracción del recurso hídrico, tratamiento y distribución a las poblaciones y actividades que existen en nuestro planeta. El crecimiento poblacional y el desarrollo productivo demandarán significativamente agua dulce, ¿no? Y ahora estamos viendo que hay alternativas de captación de uso, de agua de mar para suministrar o para
cubrir las necesidades básicas de las poblaciones y actividades. Esto con el fin de no generar problemas con usuarios, o en todo caso debido a la falta de agua en nuestras cuencas, ¿no? A nivel mundial, 1.3 mil millones de personas no tienen acceso a la electricidad, 768 millones de personas carecen de acceso a las fuentes mejoradas de agua potable y 2,5 mil millones de personas no tienen acceso a servicios de saneamiento. Este es un problema generalizado en nuestro país también, porque existe en nuestro país la falta de un saneamiento en el tema de las aguas residuales y en el caso de los residuos sólidos. Casi el 80-85% de las aguas residuales que se producen en el país se descargan o se reusan sin tratamiento en los cuerpos de agua y en actividades complementarias a lo que es un uso normal. Una mejor eficiencia en el uso del agua y la energía es tan imprescindible como son las políticas coordinadas, coherentes y concertadas. La naturaleza de la gestión nace por el recurso que tenemos que desarrollar. El agua es considerada como uno de los recursos más importantes para el desarrollo de la sociedad, por lo que su uso racional y eficiente es importante para lograr un completo bienestar. Por ello, la cuantificación de la disponibilidad del agua, así como su calidad, es básica para orientar las estrategias y políticas públicas de este recurso hídrico. Las cuencas del país necesitan estas estrategias, y para elaborar estas estrategias necesitamos la información técnica que nos permita decir el comportamiento hidrológico, hidrogeológico de cada una de las cuencas, para saber cuánta de agua disponemos para poder desarrollar las actividades que están presentes en una cuenca, tanto actuales como futuras. En cuánto va a crecer una población de una cuenca, cuáles van a ser las potenciales actividades que se van a desarrollar en una cuenca, cuánta agua necesito para suministrar, ¿no? De toda esa masa poblacional existente en una cuenca, cuánta de agua potable se va a necesitar, los servicios de saneamiento y el tema de la disposición sanitaria de los residuos sólidos. Cada uso que le damos al agua requiere de una calidad distinta y recibe por ello un tratamiento diferente, tanto antes como después de su uso, ¿no? Por ello es que se han establecido ciertos criterios o ciertas normas que permitan gestionar el proceso del uso, tratamiento y disposición final de lo que es el agua. En este entorno también existe el uso no consultivo, ¿no?, de las actividades energéticas, cuyo proceso no genera consumo de agua, el impacto es menor, ¿no?, pero durante el proceso de consumo de agua y de proceso en la utilización de este recurso hídrico, y al final viene el tema de los impactos que pueda generar la instalación de esta actividad hidroenergética, ¿no?, como alternativas limpias. Esta definición ha dado lugar a la implementación de normas para el desarrollo de la gestión del agua. Venimos de un proceso de articulación, de querer gestionar a través de una sola autoridad el tema del agua, pero venimos con un pasivo de normas, de condiciones socioambientales existentes en las cuencas, que nos hace pensar de que debemos tener todo un proceso de diagnóstico de cada una de las cuencas hidrográficas del país para saber qué hacer, ¿no?, qué hacer como estrategia para revertir todos los impactos que se han generado durante el desarrollo de las actividades productivas y poblacionales. ¿Qué necesitamos del agua? Su cantidad, su calidad y oportunidad. Hoy en día escuchamos hablar de contaminación natural, ¿no?, de contaminación de cuerpos de agua, cuando ni siquiera las actividades se han instalado o se han desarrollado en las cuencas. Entonces, esta es la falta de comunicación, la falta de entrega de información, la falta de difusión de cómo se encuentra en características geológicas, hidrogeológicas e hidrológicas las cuencas hidrográficas. Por eso la confusión que existe entre las comunidades, las poblaciones urbanas, rurales,
y los propios organismos que gestionamos el recurso para poder dar a entender, ¿no?, este proceso que estamos viviendo ahora, ¿no? Existen nuevas normas, pero existen actividades aprobadas con normas anteriores a las normas actuales, ¿no?, cuyo desarrollo se encuentra en proceso de adecuación. Eso es muy importante tener en cuenta, porque cualquier estrategia que se desarrolle en adelante, ¿no?, se tiene que conocer el antecedente del desarrollo de esa actividad. ¿Qué necesita el agua de nosotros? Que la conservemos, realicemos su protección, su uso racional y eficiente. Todas las actividades que se desarrollan en una cuenca generan un impacto, desde la poblacional, la actividad agrícola, la actividad acuícola, la actividad minero-energético, tiene un impacto en el desarrollo de su productividad. Por eso es que ha sido necesario desarrollar diferentes tipos de normas, tanto para el control como para su adecuación. ¿Qué se necesita para aprovechar el agua y lograr armonía entre actividades en una unidad hidrográfica? Establecer una línea de base en términos de estudio de aprovechamiento hídrico en las cuencas hidrográficas, ¿no? El Estado necesita contar con esa información en términos de cantidad, calidad y oportunidad. Determinar la demanda actual y futura del agua en las cuencas, caracterizar el recurso hídrico de la cuenca en términos de calidad, estimar el crecimiento poblacional y necesidad de un plan estratégico para desarrollo de la cuenca, que articule los planes de desarrollo local y regional. Hoy en día en 6 cuencas pilotos se están desarrollando todos estos temas, de tal manera que los planes de gestión que se están elaborando y proponiendo se articulen con los planes de desarrollo local y regional de la zona para llevar a cabo la adecuación o la remediación de las zonas impactadas por las actividades. Que se garantice el agua segura para las poblaciones, ¿no?, que se cuenten con plantas de tratamiento de agua potable, o en todo caso se garantice que el agua es segura de acuerdo a las normas de salud establecidas por el Ministerio de Salud. Sistema de saneamiento. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales, como les dije, el 80 al 90% de aguas residuales de las poblaciones del Perú no cuentan con sistema de tratamiento, o si lo cuentan, los tratamientos son deficientes. Esto está asociado al tema de la calidad del agua como fuente que disponemos para usarlos con fines de otros usos. Que los ingresos por canon, tributos u obras por impuestos y otros garanticen la conservación y la protección de la cuenca en términos de calidad, cantidad y oportunidad, además del desarrollo de las poblaciones donde se promocione la inversión, generando de esta manera una armonía ambiental y mejorando la calidad de vida. Ese es el objetivo que demanda la ley, ¿no? Al publicarse la Ley de Recursos Hídricos nos establece un nuevo enfoque en el tema de calidad, ¿no?, y aparece el cumplimiento de los estándares de calidad del agua, algo que nos entorpece en la medida de los casos. ¿Por qué? Porque hay una norma que aplicar, según dice la ley, ¿no?, pero como se ha mencionado, todo proceso de implementación requiere lo que se indica, su proceso de adecuación, para poder llegar a un objetivo que establece la propia norma. Nos habla la norma de que debemos proteger, vigilar y proteger el agua en términos de fuentes naturales, ¿no? Y para eso deberíamos contar con un plan nacional de vigilancia, ¿no?, que este plan debería tener como estrategia proteger en términos de prevención, control y recuperar aquellas zonas o cuencas o parte de las cuencas que han sido afectadas por el desarrollo de actividades poblacionales y productivas. En este proceso se han implementado normas de carácter preventivo, de tal manera que se pueda ir desarrollando una estrategia para mejorar la calidad de los recursos hídricos. La norma establece 3 grupos o 3 usos del agua,
¿no? Es el primario, el poblacional y el productivo. El productivo está asociado a aquellas actividades como energéticas, mineras, acuícolas, todos los desarrollos productivos que se puedan dar bajo el otorgamiento de licencias de uso de agua, licencias de agua, ¿no? Esto enmarcado dentro del desarrollo de un instrumento de gestión ambiental, ¿no? De tal manera que se determine las estrategias de prevención para evitar que cuando se desarrollen estas actividades se generen impactos durante la etapa de vida útil. Los actores que se han identificado desde la Ley General de Aguas son los usos que encontramos, ¿no? Tanto el poblacional, recreativo, energético, ambiental, minero, agrario, industrial, pecuario, piscícola, entre otros. Los actores que intervienen en el proceso de gestión, tanto a nivel central como a nivel regional y local, encontramos a los gobiernos regionales, a los locales y a la sociedad civil. Tenemos una normativa que, aunque la ley ya dejó de estar vigente, la Ley General de Aguas, existen actividades en las cuencas cuyos instrumentos ambientales se encuentran en proceso de adecuación, ¿no? Y todavía existe el cumplimiento de aquellos compromisos bajo el enfoque de la Ley General de Aguas. Luego, con la vigencia de la Ley de Recursos Hídricos, los instrumentos ambientales ya de proyectos, luego de la publicación, se aprueban con la opinión técnica de la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua es la que realiza la vigilancia y la fiscalización de la calidad del agua. La ley nos habla de la protección del agua, ¿no? Y para ello nos dice que debemos ejercer dos funciones básicas, que son la de vigilancia y la de fiscalización. Esto con el fin de prevenir y combatir los efectos de la contaminación. Entonces, la ley ya nos dispone que deberíamos hacer varias acciones en el marco de nuestras funciones, ¿no? Pero encontramos una problemática existente en todo el Perú, ¿no? Esto asociado al tema de calidad y bajo dos frentes, uno por el tema de tecnologías y el otro por el tema normativo, ¿no? El tema normativo, como les mencioné, venimos de la Ley General de Aguas y es necesario o ha sido necesario implementar normas durante su proceso para poder llegar a los objetivos que establece la Ley de Recursos Hídricos. Tenemos un mapa en la cual se muestran en cada región del país, y es donde están ubicadas nuestras unidades desconcentradas de la autoridad, problemas siempre con el tema del agua asociadas a actividades productivas, ¿no? Y en casi todas las regiones tenemos los problemas de calidad asociadas al uso del agua con fines poblacionales, por la generación de aguas residuales y por la generación de residuos sólidos, que estos son dispuestos a las fuentes de agua natural, ya sea quebradas o a los ríos. El objetivo de poder desarrollar una estrategia de mejoramiento, protección, control, es el estándar de calidad del agua, ¿no? Ese es hacia donde queremos llegar, es el dolor de cabeza que se tiene por el tema de calidad, ¿no? Y eso es a lo que siempre observamos en la mayoría de desarrollo de actividades, que siempre existe incumplimientos de los estándares, ¿no? Esto ha hecho posible de decir qué es lo que queremos saber. Queremos saber cuál es el estado real o el estado natural del agua en todas sus fuentes. Cuál es el estado de calidad real del agua del río Rima, del río Chancay-Lambayeque, para poder proponer las estrategias que reviertan los problemas asociados a las actividades. El tema de las aguas residuales, ¿no? Ya hay disposiciones que dice que se debe establecer el control por el tema de calidad, tanto para el agua residual, ¿no?, como para la calidad del cuerpo donde se descarga esta agua residual. Existen autoridades que son competentes ambos en su tema, ¿no? Y es claro decirlo que lo que es
cumplimiento de límites máximos permisibles está asociado a la fiscalización que debe desarrollar el OEFA. Y en el tema de calidad, para el cumplimiento del estándar de calidad, ¿no?, es competencia de la Autoridad Nacional del Agua. Es necesario considerar que las actividades poblacionales y productivas están en proceso de adecuación, no solo las poblacionales, sino también las productivas, pero las actividades nuevas que se van a desarrollar en las cuencas, ellas ya tienen que regirse por los nuevos dispositivos o las leyes que están vigentes. El reglamento de la Ley de Recursos Hídricos dice que debemos proteger y mejorar aquellas fuentes, el estado de las fuentes naturales, y para eso debemos coordinar a través con el Ministerio del Ambiente y los demás sectores ambientales disposiciones integrales articuladas de tal manera que el objetivo sea recuperar o conservar el estado de las aguas naturales. Debemos desarrollar un plan nacional de vigilancia cuyo objetivo sea revertir la situación actual de los cuerpos de agua, ¿no?, cuya estrategia sea prevenir, hacer el control y en aquellas fuentes de agua que han sido afectadas, revertir su estado actual. Para eso hemos desarrollado en cada una de las fuentes de agua la identificación de la problemática existente para poder proponer un plan estratégico que nos diga qué es lo que debemos hacer con cada una de las fuentes identificadas, ¿no? Este es un trabajo que iniciamos con el ingeniero Fausto Roncal en DIGESA, ¿no?, y lo hemos seguido porque esta es una buena estrategia para proponer medidas correctivas, sobre todo cuando se tiene la problemática, enfocando no tanto a los procedimientos sancionadores, sino a plantear estrategias que reviertan esta situación actual que encontramos en las cuencas. Es como un alcalde decía, vamos a hacer la limpieza de las quebradas donde están los botaderos de monte o de residuos de nuestra municipalidad. ¿Y qué es lo que hacían? Sacaban el residuo y lo botaban, le ponían más arriba donde la persona no lo vea, ¿no? La mejor alternativa de solución es tener un relleno sanitario en el cual se dispongan todos los residuos sólidos que generan las poblaciones. Este trabajo hemos hecho en 6 cuencas piloto. Estamos en proceso de diagnosticar cada una de las cuencas en términos de actividades poblacionales y productivas y cuáles son los usos que tiene el agua en estas cuencas, ¿no? Aquí existe una central también en la zona de Aricota. Esta información es base porque además de los estudios de calidad se han recopilado información hidrogeológica y geológica, de tal manera que se pueda saber que la calidad de las aguas de una cuenca no solamente están asociadas a las actividades antropogénicas o actividades existentes que se desarrollan en una cuenca, sino a las condiciones naturales que presenta la geología de la zona. Esto le da esa calidad, ¿no?, que ustedes no pueden mejorar colocando sistemas de tratamiento en las fuentes de agua. Lo que se debe es sincerar cuál es la calidad que se tiene en las cuencas, de tal manera que para los usos que se puedan dar, ya sea agrícola o poblacional, quienes gestionen este uso de agua sepan cuál es la característica natural de esa fuente, de tal manera que se apliquen los procedimientos técnicos para obtener agua potable y agua para riego. Esos procesos se están aplicando de manera experimental en la zona de Locumba, ¿no?, y ya se tiene esta información de identificación de fuentes de contaminación. Se han desarrollado monitoreos de tal manera que se pueda tener un diagnóstico de la cuenca en términos de calidad. ¿Y cuál es el mecanismo de gestión para la solución de todos estos problemas? Tenemos el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, en el cual pertenecen los ministerios, las organizaciones de usuarios, los operadores hidráulicos, comunidades campesinas, en realidad el Estado o todos los que intervienen en la gestión del recurso hídrico. Aquí donde se toman las decisiones, se proponen,
normas de tal manera que se prevea, o en todo caso se establezca una estrategia para recuperar aquellas zonas que han sido afectadas. Luego se tiene el tema de la calidad. Una vez que ya se tiene la radiografía del estado natural o antropogénico, por el estado natural se establecen la característica natural. Por el estado antropogénico se establece la estrategia o normas que permitan que todas las actividades que generan esta afectación, ¿no?, tengan su proceso de adecuación o en todo caso proceso de remediación. Es como queremos ver en cada una de las cuencas que cada actividad que desarrolla no genere impactos o los impactos sean mínimos, sean centrales, sean actividades, industrias pesqueras o petroquímicas, de tal manera que se preserve, se controle y se asegure la calidad hídrica de cada una para las actividades y para las poblaciones. La finalidad es establecer una gestión que protege y recupere la calidad de las aguas, ¿no?, y se asegure que mediante las acciones de vigilancia y control y fiscalización se logre prevenir cualquier tipo de impacto que se desarrollen en cada una de las cuencas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Amarildo Fernández, por su exposición. Bien, continuando con las conferencias de esta tarde, la segunda conferencia está a cargo del ingeniero segundo Fausto Roncal Vergara. Él está a cargo de los recursos hídricos en el marco de la gestión ambiental. El ingeniero segundo Fausto Roncal Vergara es ingeniero sanitario y ambiental con estudios de maestría en gestión ambiental culminados en la Universidad Nacional de Ingeniería, estudio de posgrado en Administración y Organización NESAN, Economía de la Salud en la Universidad del Pacífico y Gestión Ambiental y Defensa de los Recursos Naturales en el CAIM. El ingeniero Roncal es catedrático de la Universidad Nacional de Ingeniería a nivel de pre y posgrado, también invitado de otras universidades nacionales y particulares del país. Se desempeñó como director de recursos hídricos en la DGESA, director ejecutivo en Ecología y Protección del Ambiente DEPA, encargado de la Dirección General. Fue director de Evaluación y Supervisión del Organismo Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, del Ministerio del Ambiente, llegando a ser por un corto periodo presidente de dicha institución. Fue asesor temporal de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la Organización Mundial de la Salud, oficina de Washington, D.C., colaborador de diversas agencias como la Cooperación Alemana GTZ y la Cooperación Japonesa JICA, consultor para diversas instituciones del Estado peruano, como la CONAN, INRENA, de Vida, MINSA, y para algunos organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente se desempeña como coordinador del área de gestión de estrategias de calidad ambiental en la Dirección General de Calidad Ambiental del MINAM. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bien, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. En realidad resulta bastante complicado competir con todo ese currículum que acaban de mencionar. En realidad yo solamente puedo resumir ello en que gracias al desempeño que he tenido en diversas instituciones del Estado he podido recorrer el país y con mucho de lo que estamos aquí presentes hemos contribuido en algo a la gestión de los recursos hídricos. En esta oportunidad voy a tratar de ser bastante concreto respecto a, digamos, el papel que cumple el Ministerio del Ambiente frente a la gestión de los recursos hídricos. Y es por esa razón que primero voy a hacer un análisis del contexto en el cual nos desempeñamos, cómo es que la política nacional del ambiente ahora, en la actualidad, recoge al más alto nivel de gobierno el tema relacionado con los recursos hídricos y también cómo es que se genera un sistema nacional de gestión ambiental a la cual pertenece el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. El contexto entonces viene de la siguiente manera. Esto es algo que ustedes conocen en realidad. No, esto puede resultar muy primarioso cuando decimos sí, pues la oferta ambiental es agua, aire, suelo, flora y fauna. Pero más que ello sabemos que tenemos ahí un conjunto de procesos que están, digamos, relacionados con estos componentes ambientales y que son los que tenemos que vigilar nosotros. Allí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, el tema del agua, que es fundamental para todo proceso de transformación.
Y esto por la demanda de la población, eso ustedes lo saben, cada vez somos más y ejercemos mayor presión sobre el ambiente, puesto que las demandas también son mayores. Y como consecuencia de ello, pues la oferta ambiental está justamente expuesta a ese relacionamiento que tenemos con las diversas actividades antropogénicas. Ya se ha dicho en algún momento que, por ejemplo, el tema de la calidad de los recursos hídricos tiene, digamos, una influencia respecto a su relación con la calidad geológica de los suelos. Y les voy a contar alguna experiencia, si es que hubiera, digamos, un tiempo durante la presentación. Pero lo cierto es que tenemos aquí, digamos, un conjunto de acciones que están dentro de todo este esquema, en el proceso de extracción, en la transformación, en el uso de un bien que después, si no lo utilizamos adecuadamente, eso va a ejercer presión porque vamos a generar residuos de todo tipo, residuos líquidos, sólidos y gaseosos, que si no tenemos normas adecuadas van a resultar regresando al ambiente. Y generalmente los recursos hídricos, los ríos, las quebradas, las lagunas, son por excelencia, vamos a decir así, los receptores de nuestros residuos. Y es por esa razón que la normatividad que debemos ir evaluando tiene que estar atendiendo a todos aquellos factores que podrían generar un cambio en la calidad del ambiente. En este caso se habla de sistemas de tratamiento y depuración de aguas antes de descargar las aguas residuales a los ríos, al mar, a las lagunas. Igual para el caso del aire, se habla de sistemas de minimización de emisiones de sustancias gaseosas o material particulado, y así podemos trabajar todo un concepto y un contexto para poder plantear verdaderamente qué es lo que queremos en nuestro país. En este caso, la ejecución de un conjunto de normas, tanto en los procesos de extracción como el de transformación y el consumo, van a ayudar a poder, digamos, conservar este ambiente. Tenemos aquí entonces como gestión ambiental un conjunto de decisiones que, como les decía, ya ha llegado al más alto nivel de país. Recuerdo yo en el año 96-98 cuando nos reuníamos con el jefe del INRENA de ese entonces y con, digamos, especialistas, yo todavía era más joven que ahora, para poder definir qué cosa podríamos hacer respecto a la gestión de aguas. Recuerdo que tomábamos como modelo el Código del Medio Ambiente, el Código de Aguas de Chile, y queríamos replicarlo aquí, y veíamos que habían alguna serie de errores que se habían cometido allá y que queríamos replicar esa norma aquí en el Perú. Tuvimos varios años trabajando con el Congreso de la República, lo que después se convirtió en la Ley de Recursos Hídricos. Puesto que se hablaba de una ley del año 1969, el decreto legislativo 17752, la Ley General de Aguas, que de alguna otra manera refería prácticamente al uso agrario y al uso no agrario, y esto prácticamente genera un sesgo hacia el sector agrícola. Pero de ahí vino el tema del saneamiento, el tema del consumo poblacional, el tema energético, que definitivamente entonces la matriz cambia un poco y ya no es tanto el uso agrario y el uso no agrario. Entonces podría ser también uso poblacional o uso no poblacional. Pero entonces el sistema de gestión, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, se genera en respuesta a la Política Nacional del Ambiente. Tenemos aquí entonces, vean ustedes, a la política que baja a tierra a través del Sistema Nacional, que es un conjunto de actores que tienen responsabilidad sobre el manejo ambiental, y como consecuencia de ella pues tenemos aquí los instrumentos que tienen que aplicarse. Instrumentos normativos, instrumentos técnicos, instrumentos administrativos, dentro de los cuales tenemos a los estudios de impacto ambiental, a los estándares de calidad ambiental, a los límites máximos permisibles, y van a dar cuenta cómo es que para el funcionamiento de este sistema nosotros tenemos que ir implementando esos instrumentos, y como consecuencia de ello debemos desarrollar las normas para su adecuada aplicación. Entonces tenemos un esquema que debemos sacar adelante, ¿no?, a través, como les decía yo, de la Política Nacional del Ambiente, que a su vez tiene 4 ejes fundamentales, y dentro de uno de ellos está, digamos, considerado el tema relacionado con los recursos hídricos. Si bien es cierto el eje número 2 plana claramente el tema relacionado a las aguas, vemos cómo los otros ejes también tienen temas que están asociados al tema de los recursos hídricos. El ingeniero Marindo Fernández nos ha mencionado el tema de los residuos sólidos. Recuerdo en el año 2005 haber participado en una reunión en Mar del Plata, cuando se definió digamos, todos los acuerdos para poder definir claramente que hay una asociación directa entre los recursos hídricos y los residuos sólidos. Y si nosotros recorremos país nos vamos a dar cuenta que es así. Tenemos un tema del río Guatanay, por ejemplo, en donde hay gran cantidad de residuos sólidos, además de residuos líquidos que se vierten allí, el río que pasa por la ciudad. Tenemos en Ancas también, en Quilcay, también tenemos problemas con el río Quilcay,
porque se utiliza como botadero prácticamente. Y así vamos recorriendo una serie de partes del país y también las playas, las zonas marinos y costeras, que son utilizadas muchas veces para las descargas de residuos sólidos, residuos líquidos y también residuos especiales o de construcción. Pero entonces tratamos de ver que aquí ya hay ejes de política al más alto nivel de gobierno que establecen justamente un tratamiento claro sobre el tema relacionado a las aguas. Tenemos metas también establecidas, y es que verdaderamente sin metas no podríamos nosotros establecer de repente un conjunto de pasos en el marco de una estrategia. Pero vean ustedes aquí, ya el Plan Nacional de Acción Ambiental, el PLANA, hacia el 2021 incorpora un conjunto de acciones que tienen que desarrollarse para lograr justamente algún beneficio, algún logro, como lo habíamos visto. Vean ustedes aquí cómo es que en este caso hay, digamos, una meta relacionada con el tema de agua y también una relacionada con el tema de residuos sólidos. Entonces el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, tiene y desarrolla un conjunto de acciones para poder, digamos, abordar el tema de las aguas, los recursos hídricos, de manera coordinada con la Autoridad Nacional del Agua. Por ejemplo, estamos haciendo acciones conjuntas en situaciones regulares y también en situaciones de emergencia, y también en el tema de residuos sólidos, que estamos viéndolo con diversas instituciones y también municipalidades provinciales y distritales. Entonces tenemos todo un manejo que tiene que ver con la Política Nacional en Ambiente y también con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y esto se traduce en ello. Tenemos una Política Nacional del Ambiente y en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental tenemos aquí la participación de estos sistemas. Vean ustedes, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aquel que tiene que ver con todo el proceso de presentación, evaluación, certificación ambiental y por supuesto su posterior implementación. Tenemos también el CINIA, que tiene que ver con toda la información ambiental a nivel de país y que esta debe desarrollarse también a nivel regional y también a nivel local. Tenemos que trabajar en eso para poder intercambiar información. Tenemos el SINAMP, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Tenemos que ver, hay recursos hídricos que están dentro de estos espacios y por lo tanto tienen un tratamiento también muy particular. Tenemos el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y uno que es muy importante también, que se creó en el 2008 junto con el Ministerio del Ambiente, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es a través de ese que se realiza la supervisión y fiscalización ambiental para verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales que se han establecido en los estudios de impacto ambiental y por supuesto también el cumplimiento de las normas en todo sentido. Y aquí puedo hacer un paréntesis para poder, digamos, respaldar lo que decía el ingeniero Amarindo Fernández cuando mencionaba que en efecto, por ejemplo, necesitamos nosotros establecer un proceso a través del cual podamos las instituciones coordinar la certificación ambiental, que es prácticamente ya la autorización, la aprobación de un estudio de impacto ambiental por la autoridad sectorial competente. En este caso, cuando tiene que ver con los recursos hídricos, necesita de una opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo. Eso está ya inmerso dentro del proceso y establecido por norma. Pero eso es así. Tenemos entonces un sector ambiental que se va, digamos, consolidando poco a poco. El Ministerio del Ambiente es el ente rector de este sector, que está conformado además por las autoridades sectoriales competentes, por las entidades de fiscalización ambiental y por otras que tienen funciones dentro de lo que es la gestión ambiental. Entonces a veces nos confundimos y decimos, sí, pues, o sea, el sector es el Ministerio del Ambiente. No. El Ministerio del Ambiente es parte del sector ambiental, porque además hay otros actores que lo conforman, ¿no? Entonces es importante llevar adelante estos conceptos para poder entender. Y aquí tenemos, pues, para poder ver cuáles son las funciones del Ministerio del Ambiente, quienes además conforman este sector. Aquí tenemos al IAP, al IGP, al CERNAM, por ejemplo, al CENAME y al OEFA, como órganos adscritos, y cada uno tiene funciones, tienen su propio pliego, pero que responden a la Política Nacional del Ambiente. Y hay un tema que es muy importante, ahora se está hablando mucho de ello, que es justamente el tema relacionado a la fiscalización ambiental. Y esto tiene que ver, lógicamente, por el tema de aguas residuales. OEFA fiscaliza, por ejemplo, el cumplimiento de los límites máximos permisibles en los vertimientos y le corresponde, como bien se ha dicho, a la ANA la vigilancia ambiental del recurso hídrico. ¿Sí? Entonces, eso está claro. Este es un proceso de certificación ambiental y aquí hay que entender muy bien de qué estamos hablando. Hay muchos que creemos que podemos tener un estudio de impacto ambiental muy bien hecho, excelente,
Si este no ha sido evaluado por la autoridad sectorial competente y no ha sido aprobado, entonces no tiene certificación ambiental. Y por lo tanto, no existen compromisos que después puedan ser fiscalizados por el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. En pocas palabras, ¿qué es lo que digo? Una vez que se tiene el estudio de impacto ambiental, este debe ser presentado a la autoridad sectorial competente, quien, basado en las normas y dentro del sistema de evaluación nacional o de evaluación de impacto ambiental, tiene que evaluarlo, y si este, digamos, es satisfactorio, emitirá la resolución correspondiente, con lo cual se está obteniendo ya la certificación ambiental. Es ahí donde el organismo de evaluación y fiscalización ambiental va a tener que intervenir durante la implementación de esos compromisos o el cierre o el abandono correspondiente. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una lógica que debe seguirse para poder, digamos, gestionar el tema ambiental. Ya no es solamente el tema de la certificación, sino también la fiscalización ambiental. Y ustedes pueden ver ahí un conjunto de pasos en donde, por ejemplo, en el tema de la certificación ambiental, cuando hay, digamos, relación con algún recurso hídrico, definitivamente, vuelvo a decir, debemos nosotros lograr, digamos, la opinión favorable, en este caso, de la ANA. Esta es una secuencia que ya, en cierto modo, ha venido ocurriendo, y en efecto existen algunos contratos del Estado peruano con algunas empresas que mantienen todavía vigente algún mandato con relación al decreto legislativo 17752. Es cierto, pues mientras no se haya generado la adecuación a los límites máximos permisibles o los estándares de calidad ambiental, sigue vigente el contrato que el Estado peruano obtuvo con esas empresas. Por lo tanto, los valores límites del reglamento de la Ley General de Aguas todavía siguen vigentes en esos casos. Y tenemos varios de ellos, ¿no? Sobre todo el tratamiento con las empresas mineras y las empresas petroleras. Entonces tenemos aquí una secuencia en la cual, digamos, Amarildo y yo tuvimos la suerte de participar en todos estos procesos, y más adelante tenemos un conjunto de resoluciones jefaturales que la ANA, y con mucha autoridad, pues viene, ¿no?, formulando a fin de poder ordenar mejor el sistema. Esto es algo que ya se conoce, el modelo contradictorio. Tenemos una vertiente del Pacífico bastante limitada. Sin embargo, hay estudios que se han hecho sobre el tema de análisis deficitario que podría tener la vertiente del Pacífico, pero lo cierto es que aquí vemos cómo es que hay un modelo contradictorio, porque la mayor cantidad de población está en la vertiente del Pacífico y las precipitaciones son menores aquí. Más adelante hay un cuadro solamente para observar cómo es que se dan estas precipitaciones, y la zona más seca la tenemos prácticamente en Moquegua y en Tacna. La vertiente del Atlántico, ¿no?, que es muy grande, tiene precipitaciones mayores y una población menor, y la vertiente del Titicaca. Es así como es que definitivamente se define el ordenamiento del tratamiento en cuanto a recursos hídricos. Aquí la densidad, y esta es una diapositiva que siempre compartimos con la ANA, vean ustedes, el tema de la densidad, cómo es que definitivamente es en la vertiente del Pacífico donde vemos este modelo contradictorio. Entonces tenemos que ser muy eficientes en la gestión del agua. Y es así donde hay un per cápita que hay que analizar para poder ver si verdaderamente estamos con una adecuada gestión o no. Aquí la delimitación de cuencas también ha sido proporcionado por la ANA. Esto se trabajó también, y tuve la suerte en un momento poder participar en algunas opiniones respecto al método PAFTETE. Antes eran, recordarán algunos, 106 cuencas, ahora tenemos 159, porque uno de los objetivos era poder ir disminuyendo las intercuencas que en algún momento podrían generar problemas en la gestión de los recursos hídricos. Aquí, digamos, ya el tema de cómo es que se exponen los recursos hídricos a nivel de país. Mayor presión sobre la cantidad y la calidad, ya ha sido mencionado con claridad. El tema de la contaminación, que nos interesa, y sobre eso tenemos que normar. Los conflictos sociales por el agua. Y no solamente por el agua que está asociada al suelo. Los suelos también tienen una actitud muy importante aquí en el país, y ya vemos una potencial conflictividad al respecto. Escasa cultura del agua y cumplimiento de la ley. Entonces tenemos un conjunto de normas y esquemas que van a ayudar a poder evidenciar esto. Aquí ya no solamente hablamos de gestión de recursos hídricos. Aquí el modelo es que establece no solamente el retroceso del frente glacial como consecuencia del cambio climático, sino también en algunos casos se ha generado alguna disminución en cuanto a las precipitaciones. Y no es que todos los ríos de las costas, digamos, sean de origen glacial, eso ustedes lo conocen, sino también la disponibilidad hídrica se da justamente por las precipitaciones. Entonces ya no solamente hablamos de gestión ambiental,
Ya no hablamos de cuencas solamente, cada vez vamos detallando un poco más, gestión de los recursos hídricos. Ahora hablamos de gestión de las escorrentías y gestión de la escasez, más en la vertiente del Pacífico. Quisiera referirme solamente a la gestión de escorrentías en una conversación la semana pasada en Tacna, donde yo les decía, el mejor ejemplo de la gestión de escorrentías es justamente en los Andes peruanos, los incas. Ellos gestionaron la escorrentía para poder tener, digamos, el agua de manera oportuna, como lo hemos visto. Entonces, ese es un ejemplo de gestión de escorrentía. Y aquí tenemos ya un conjunto de datos, y he querido resaltar con ese color aquellas regiones o departamentos que tienen, digamos, un problema mucho más crítico y mayor sensibilidad en cuanto a ello. Tenemos por un lado Ica, vean ustedes aquí también La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna. Entonces hay que tomar como referencia esa información para poder tomar decisiones también. El tema de la contaminación, una serie de factores. Aquí hay que determinar cuál es la fuente, cuál es el impacto. A veces un recurso hídrico recibe aportes de diversas actividades. Para abordar el tema de la responsabilidad respecto a la contaminación hay que saber con exactitud quién y cuánto aporta cada quien. Una intervención que tuvimos desde el 2012 en Espinar, como consecuencia de una convivencia entre la población y la actividad minera, pues exigía y se nos decía, queremos que nos digan que la mina contamina. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a empezar a ver el análisis. Primero hacemos una evaluación y definimos si es que hay o no contaminación de las aguas. Y se definió que había, se estaban superando los estándares de calidad ambiental. La segunda pregunta era, ¿y cuál es el origen? Natural, las actividades antropogénicas, para eso hay que hacer estudios más profundos. Y la tercera pregunta, ¿quién es el responsable? ¿Me dan cuenta? Entonces hay que tratar adecuadamente estos temas de contaminación, porque para poder responsabilizar a alguien definitivamente vamos a tener, digamos, las evidencias concretas. El tema de cambio climático, el escenario que aplicamos una vez en Ocoña, justamente dijimos vamos a trabajar un plan en base al cuidado del camarón. Todos los actores dijeron, bueno, sí, el camarón allá en Camaná, en Ocoña, es muy importante. Y dijimos vamos a trabajar este plan para que a través de una iniciativa del Congreso de la República o del gobierno regional podamos nosotros tener eso. Y la convivencia que tenía que darse aquí. ¿Cómo hacer verdaderamente para que nosotros estemos de acuerdo? Para que todos de alguna otra manera sientan el beneficio. Es bastante complicado poder, digamos, desarrollar acciones de gestión ambiental en estos escenarios. Esto también es importante porque de alguna u otra manera coordinamos ambientalmente la ejecución de algunos instrumentos. Así es como se baja a tierra prácticamente la ley de recursos hídricos. Las categorías de los recursos hídricos hay que categorizar primero para poder establecer parámetros y valores que después nos sirven en la vigilancia que hace la ANA, los estándares de calidad ambiental que fueron dados por Decreto Supremo 002 del 2008, ¿no? Por el MINAM y el Decreto Supremo 023 para la implementación correspondiente, la misma autorización de vertimientos, la autorización de reuso, las retribuciones por vertimiento, las sanciones y también los incentivos correspondientes. Esto ya ha sido mencionado, definitivamente hay dos aspectos fundamentales, el tema de calidad relacionado con la conservación y el tema de calidad relacionado con la prevención. Esto fue un tema que nos ayudó en los años 1999-1998 cuando nos sentamos con el entonces INRENA para definir entonces cuál es la diferencia entre conservación y preservación, o en todo caso cuál es la línea que establece el orden entre una y otra. Y simplemente dijimos conservación, lo que es cantidad, y preservación, calidad. En ese entonces había una autoridad de aguas que era el Ministerio de Agricultura y una autoridad sanitaria que era la DIGESA. Bien, los componentes que se establece, el estado de alerta es importante, este de acá sí es muy importante para nosotros. Para poder establecer acciones debemos ver cuál es la situación del recurso hídrico. Si está en buen estado, definitivamente debemos manejar una estrategia de conservación. Pero ¿qué pasa si ya nos estamos acercando a los estándares de calidad ambiental? Entonces necesitamos una estrategia para alejarlo de esa condición, es decir, para mejorarla. Los pasos son distintos al primero. Peor aún, si es que ya se contaminó, ya se superaron los estándares de calidad ambiental, entonces aquí hay que recuperarlo, hay que restituirlo, sin perjuicio de establecer las responsabilidades de quien generó la contaminación. Entonces cada una de estas ya están, digamos, protocolizadas de tal forma de poder intervenir. Y por cierto, la vigilancia es un tema de gobierno.
de Estado. El control sí es un tema compartido. Voy a ir asumiendo el tema de seguridad. Este es un aspecto también que ha sido visto ya a nivel nacional, respecto sobre todo a los cambios climáticos que por ahí han generado un retroceso del frente glacial, y como consecuencia de ello se habla de una futura reducción de las fuentes de agua, y eso ha generado una intranquilidad. Y como concepto de lo que es seguridad nacional, definitivamente esto genera una intranquilidad, y como consecuencia de ello necesita de planes de defensa. O sea, ya el concepto de seguridad nacional ya no es solamente castrense, sino ahora el ambiente y los recursos naturales son un fundamento que está reconocido, que interviene justamente en los temas de seguridad y defensa nacional. Entonces hay que trabajar también con esa visión. Por ejemplo, estamos trabajando todos los CONBIFRON, las comisiones binacionales fronterizas. Yo estoy participando en la Perú-Bolivia y también estamos participando en la Perú-Colombia. Y allí estamos tratando de ver con los ministerios de defensa cómo es que introducimos estos conceptos para poder realizar acciones que protejan al ambiente y también a los recursos hídricos. Esto es parte de lo que les acabo de mencionar. El tema de las tendencias que están ocurriendo actualmente con respecto a las precipitaciones cada vez son más intensas en algunos lugares, hay un retroceso en cuanto a los frentes glaciares, hay inundaciones que tienen que ver con daños, digamos, con daños y riesgos de exposición, y las sequías que también han empeorado desde los años 70. El concepto de escasez que ya ha sido mencionado, el tema de los límites, y eso demuestra el hecho de cómo es que venimos trabajando de una misma manera. El mismo esquema lo ha presentado Amarildo Fernández, y es que verdaderamente este esquema lo hicimos cuando estábamos en IGESA, recordarás, Amarildo. Y es que aquí prácticamente demuestra el hecho de cómo es que debemos hablar apropiadamente los secas en el cuerpo receptor después de que el vertimiento se ha dado, y los límites máximos permisibles, en este caso en la descarga o en el vertimiento, antes de que se mezcle con el ambiente. Sin embargo, todavía vemos en algunos lugares cómo es que se confunden estos, y a veces terminamos llamando al ECA LMP y al LMP ECA. Y pueden haber incluso problemas técnicos y problemas administrativos y legales. Hemos visto gente que ha sido acusada por haber aplicado inadecuadamente estos temas. Ya estoy terminando, por favor, porque una presentación bastante larga. Los estándares de calidad ambiental que han sido definidos, ¿no? El tema de la norma, que definitivamente venimos trabajando con el MINAM, porque estamos en estos momentos realizando una evaluación técnica para poder ver las modificatorias que podría tener la norma de estándares de calidad ambiental para aguas, el 023, que es la norma de implementación, y todo el proceso que nosotros tenemos para poder, digamos, formular un límite máximo permisible o un estándar de calidad ambiental. El tema del trabajo conjunto, vengo de la semana pasada, como les digo, desde Tacna. Hoy tengo que viajar a Piura por un tema de Sechura. Estábamos trabajando en Loreto también, en las cuencas del río Pastaza, del río Corrientes, Tigre y Marañón, de manera conjunta con la ANA, la DIGESA, el OEFA, el gobierno regional, la misma población, porque es necesario que todos tengamos que mirar el tema de manera conjunta, el tema de participación ciudadana. El tema de gestión de aguas transfronterizas también es algo que pudimos apropiar. Hay una particularidad aquí, definitivamente muy importante, como por ejemplo el caso del río Puyango-Tumbes, que abastece, digamos, a la ciudad de Tumbes de agua para consumo humano. Tenemos un conjunto de ríos también que ingresan al Perú por ese lado, pero también nosotros ingresamos al Brasil con el río Amazonas. Entonces hay un tratamiento que debemos dar tanto al interior del país como en zonas fronterizas, y también en la zona marino y costera, que es muy importante también porque hay particularidades que podemos tener, como el tema de los estuarios. Entonces hay también trabajo que se viene haciendo ahí. Finalmente, para poder ir viendo el tema, tenemos un aspecto que tomar en cuenta: los conflictos socioambientales. Hay, digamos, información que mensualmente la Defensoría del Pueblo, ¿no?, emite respecto a la estadística de estos conflictos. Y hemos visto que no menos del 60-65% de los conflictos están asociados a temas ambientales. Y de esos temas ambientales, el 70 al 80% tienen que ver con los recursos hídricos. Y entonces la población, el ciudadano, utiliza estos argumentos para, digamos, fundamentar su protesta. Entonces, ante esa situación tenemos que prever alguna estrategia de trabajo. Esta es una información de febrero de 2014. Se presenta de esa manera. Ven ustedes el porcentaje que tenemos de conflictos socioambientales, 64.7 creo que es, aunque ha habido, digamos, una baja de ellos. Y entonces, bajo esas consideraciones, nosotros podríamos decir que el tema de la gestión ambiental
relacionada con los recursos hídricos es fundamental, y estamos trabajando una serie de temas ya ahora de manera conjunta, y por lo tanto las normas que pudieran darse tienen que incluir justamente las competencias y responsabilidades que tienen cada una de las instituciones del Estado. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Roncal, por su brillante exposición. Continuando con las cuestiones técnicas esta noche, tenemos la conferencia número 3, el rol de la autoridad marítima en la gestión ambiental del mar, ríos y lagos navegables. Está a cargo la ingeniera Nancy Roxana Blas Luna. Ella es asesora ambiental de la Dirección de Medio Ambiente de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, DICAPI, de la Marina de Guerra del Perú, desde el año 2002 a la fecha. Consultora del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Implementación del Sistema de Análisis de Riesgo y Puntos Críticos, HACCP, Buenas Prácticas de Manufactura de la International Quality Consult SAT. Analista del Laboratorio de Control de Calidad de las empresas Pro Cacao S.A., Donofrio S.A., Fábrica de Helados y Tejidos San Miguel, desde el año 91 al 1998. Jefe de Laboratorio Químico de la planta de concentradora de minerales polimetálica de la compañía minera Guaitara S.A. Ella es ingeniero químico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con posgrado de maestría en Ciencias y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería. Especialización en Diplomado Internacional de Manejo Integrado de Zonas Marino-Costeras en octubre y noviembre de 2006 en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. Curso Internacional de Especialización Marine Environmental Projects de APET, International Cooperación Training Center, Korea Ocean Research and Development Institute, el año 2007, Seúl. Diplomado en Gestión Ambiental y Defensa de los Recursos Naturales del Centro de Altos Estudios Nacionales del CAE en el año 2009. Participación en la reunión de expertos sobre la gestión del agua de lastre de los buques, organizado por la Comisión Permanente del Pacífico Sur, Panamá. Cursos regionales del combate contra el derrame de hidrocarburos, curso por la OMC OPRC, nivel 2 y 3 del 2004-2006, Organización Marítima Internacional. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches. Les traigo el saludo del Director General de Capitanías y Guardacostas, el almirante Jorge Moscoso. Asimismo, agradecemos al Colegio de Ingenieros del Perú a través del capítulo de Ingeniería Pesquera por haber invitado a la autoridad marítima a participar en este evento. Bien, voy a hablar sobre el rol de la autoridad marítima en la gestión ambiental del mar, ríos y lagos navegables. Como es de su conocimiento, la gestión ambiental de los cuerpos de agua en nuestro país está compartida por varias instituciones. Ya los expositores anteriores tocaron el tema, y entonces ahora voy a hablar sobre lo que concierne a los cuerpos de agua navegables. Bueno, primero voy a hacer una pequeña introducción, voy a hablar luego del tema de la prevención de la contaminación del mar, las concesiones de las áreas acuáticas y el tema de control y vigilancia. Aquí vemos un organigrama de la ubicación de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Es un órgano de línea de la Marina de Guerra. La Marina de Guerra es un viceministerio del Ministerio de Defensa que depende de la Presidencia de la República, ¿no? Bueno,
La Ley Orgánica de la Marina de Guerra data de 1987 y ahí establece que el Director General de Capitanías y Guardacostas es la autoridad marítima, fluvial y lacustre a nivel nacional, ¿no? El decreto legislativo número 1147 del año 2012 fortalece las competencias de la autoridad marítima a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, ¿no? Esta norma regula los aspectos de control y vigilancia a cargo de la autoridad marítima en todas las actividades que se desarrollan en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre. Derogó a la Ley 2620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres. La misión de DICAPI son tres fundamentalmente: velar por la seguridad y protección de la vida humana y de la navegación en el mar, ríos y lagos, proteger el medio ambiente acuático y reprimir las actividades ilícitas, ¿no? Entre las funciones de protección ambiental se ejerce la vigilancia para prevenir, reducir y eliminar la contaminación producida por los buques o plataformas. Por ejemplo, la gestión del agua del lastre de los buques, entre otros que iré mencionando más adelante. La autoridad marítima es el órgano rector para activar el Plan Nacional de Contingencia para controlar y combatir derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en coordinación con otros sectores del Estado. También evaluamos estudios de impacto ambiental de proyectos como muelles, espigones, emisarios submarinos, varaderos, diques, rompeolas, para otorgar concesiones de áreas acuáticas. Asimismo, se supervisa y certifica buques y artefactos navales en relación al cumplimiento de normas ambientales. Las normas ambientales que se manejan en nuestro país, en este caso nosotros, adopta convenios internacionales como el convenio Marpol, por ejemplo, que más adelante voy a mencionar. Después, la administración y regulación de la aplicación de convenios internacionales, el convenio de Londres y otros convenios más. La jurisdicción de la autoridad marítima en el mar hasta las 200 millas, las islas situadas dentro de este dominio marítimo, los lagos, los terrenos ribereños en la costa hasta los 50 metros medidos desde la línea más alta marea, los ríos navegables y las riberas en los ríos, en las márgenes de los ríos y los lagos hasta la línea de más alta crecida ordinaria. Para la gestión ambiental contamos con 19 capitanías de puerto. Estas capitanías están descentralizadas en el ámbito nacional y están agrupadas en jefaturas de capitanías, como podemos ver en el norte, color rojo, perdón. Estoy avanzando mucho, gracias. Para avanzar, ¿no? Ahí estábamos, ¿no? Gracias. Bien, entonces en cuanto al ámbito de aplicación, cuando tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra jurisdicción, todas las naves que se encuentren en aguas jurisdiccionales y estas de bandera nacional, ¿no?, que se encuentren en alta mar o en aguas de otros países. Artefactos navales como chatas, diques flotantes y las instalaciones acuáticas como plataformas, muelles, embarcaderos. No, allí en el gráfico estamos viendo, por ejemplo, una plataforma en el mar, ¿no?, en la parte inferior, aquí. Esa es una plataforma petrolera. La coordinación en el ámbito nacional, el DICAPI coordina pues con los ministerios, con los organismos estatales como el OEFA, el OCITRAN, el IMARPE, el CERNAN, el INDECI, con el Ministerio Público, el Poder Judicial, y después con las agrupaciones de la pesca artesanal, la pesca industrial, la marina mercante, grupos económicos como los armadores de naves, agencias de naves. ¿Por qué? Porque DICAPI es una autoridad transsectorial y es por eso que tiene que interactuar con todos estos organismos. En el ámbito internacional, la autoridad marítima también interactúa con otras organizaciones, con la Universidad Marítima Mundial, Malmo,
La ROCRAN, que es la Red Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas. Son 16 países que pertenecen a esta red, desde Panamá hasta Argentina, ¿no? Después tenemos la Comisión Permanente del Pacífico Sur, el Estado Rector de Puerto, los convenios de Inmarsat y COSPAS. Ahora, la Autoridad Marítima trabaja de la mano con la Dirección de Hidrografía y Navegación. La Dirección de Hidrografía y Navegación es una institución, también órgano de línea de la Marina de Guerra, que tiene especialistas en temas de oceanografía, hidrografía y otros temas que trabajamos conjuntamente con ellos para la evaluación de los estudios de impacto ambiental y otros temas más. Entonces, por ejemplo, tenemos coordinaciones con los organismos de hidrografía internacional, la COI y otras instituciones más, ¿no? Los medios que se cuentan para el control y vigilancia, ¿no? Tenemos diferentes aviones, patrullas, buques, embarcaciones, ¿no? Embarcaciones flotantes para la selva, de acuerdo al cuerpo de agua. En el mar, ustedes saben que es más profundo, en los ríos el calado es menor, ¿no? Menos profundidad. Ahora voy a hablar un poco de la prevención de la contaminación del mar. El convenio MARPOL es un convenio internacional para prevenir la contaminación proveniente de los buques. Se entiende por buques, por ejemplo, una plataforma de extracción de petróleo. En el MARPOL lo tipifica como buque. También tenemos artefactos navales flotantes, por ejemplo, para almacenar hidrocarburos que usan las empresas de la actividad de hidrocarburos. No, por ejemplo, el anexo 1 del MARPOL identifica las reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos. Por ejemplo, la regla 38 norma las instalaciones de recepción. Quiere decir que los puertos y terminales deben contar con instalaciones de recepción de residuos y mezclas oleosas. Las instalaciones de recepción deben tener capacidad adecuada de almacenamiento y no debe generar demoras a los buques, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos unas fotos donde, en cumplimiento de la resolución directoral número 766-2003, que establece que todas las instalaciones en puertos, en terminales, por ejemplo, en muelles pesqueros y en otros, deben contar con instalaciones de recepción. ¿Para qué? Para recibir las mezclas oleosas. ¿Qué es una mezcla oleosa? Es una mezcla de agua con hidrocarburo, para recibir la basura que se acumula durante la travesía de los buques, ¿no? Y también para recibir las aguas sucias. El convenio MARPOL identifica como aguas sucias las aguas que proceden de la cocina, de los lavabos que le llaman, o sea, donde se lavan las manos, los inodoros, ¿ya? Entonces eso se identifica como aguas sucias. Todo eso tiene que ser trasladado en tierra. Aquí vemos una foto de un terminal, un muelle donde están descargando, por ejemplo, aguas sucias, ¿no? Bien. Por ejemplo, aquí se ven las instalaciones separadoras de hidrocarburos en un terminal pesquero, ¿no? Ahí como ellos muestran las aguas que ellos, cuando está mezclado el hidrocarburo con el agua, procesos para hacer la decantación. Esto es dentro de un artefacto naval, en el interior. Entonces aquí está la sala de máquinas y este es un equipo separador de hidrocarburos, ¿no? Dice, equipo separador de hidrocarburos en embarcaciones mayores de 400 de arqueo bruto. El arqueo bruto es la capacidad de espacio que tiene una embarcación, por ejemplo, para cargar un combustible, ¿no? El anexo 1 del MARPOL también establece reglas para prevenir la contaminación, en este caso el tema del doble casco, el doble fondo. El doble casco, el doble fondo es una norma internacional que se está exigiendo para que las embarcaciones, por ejemplo, si hay una colisión, es muy probable que haya un derrame muy grande con muchas consecuencias. En cambio, cuando hay un casco doble, se daña la superficie externa y el casco interno, que es el tanque donde se almacena el hidrocarburo o la sustancia que esté transportando, es poco probable que se fracture y haya un derrame, ¿ya? Entonces esas normas también ya se están implementando acá en nuestro país, ¿no? Ustedes saben muy bien el último caso que hubo, el tema del Prestige, que fue un caso de derrame muy fuerte que impactó mucho allá en Galicia, en España.
¿Ya? Por ejemplo, la regla 20 también establece prescripciones relativas al doble casco y al doble fondo, por ejemplo aquí aplicado a petroleros entregados antes del 6 de julio. Esto se refiere a la fecha de construcción o en que entra en operación un buque, ¿no? La regla 21 igualmente para los petroleros que transporten hidrocarburos pesados como carga, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de las reglas 19, 20 y 21 tienen por finalidad reducir la probabilidad de derrames de hidrocarburos como producto de las colisiones. Actualmente en el Perú la mayoría de buques petroleros que efectúan operaciones en agua del dominio marítimo cuentan con doble casco, doble fondo y espacios laterales no utilizados para la carga, o en su defecto aquellos de casco simple con el certificado de casco que evidencia condiciones óptimas de la estructura del casco. Aquí tenemos la figura de un buque, ¿no? Un buque y ahí se aprecia el doble casco, ¿no? La parte oscura es el casco externo y la parte que está de color blanco es la parte interna, el tanque. Bueno, también como una de las aplicaciones del convenio Marpol, se hace el control del transporte marítimo de mercancías peligrosas en bultos y a granel. El Marpol lo establece como anexo 3, es recomendable, sin embargo en el Perú nosotros lo tenemos como norma a través del Código Internacional de Mercancías Peligrosas, el código IMDG, que está normado y es de obligatorio cumplimiento, ¿no? La resolución directoral 1307 del 2012, ¿no? Recoge los alcances del Código Internacional IMDG que les mencioné, ¿no? Esto está orientado al transporte marítimo de mercancías peligrosas en bultos, en forma sólida y en sustancias perjudiciales transportadas en bultos. Sustancias perjudiciales el Marpol los denomina a toda sustancia que pueda causar un daño, un impacto al agua, ¿no? Ahora voy a hablar un poco sobre el plan de contingencia para controlar y mitigar derrames de hidrocarburos y otras sustancias contaminantes. El plan de contingencia es un instrumento de gestión ambiental que permite organizar una acción para poder, por ejemplo, combatir un derrame. Esta organización tiene que ser desde el punto de vista, por ejemplo, estos lineamientos nos permiten a nosotros una ejecución de acciones oportunas y eficaces coordinadas para hacer frente a un derrame. Como su objetivo es establecer mecanismos de organización, recursos y estrategias. ¿Qué pasa cuando se activa un plan de contingencia? Cada una de las instituciones o de las empresas o de la población participan, cada uno con sus propios recursos. Las instituciones con los recursos que se le otorga para la gestión, las empresas con sus equipos o materiales. ¿Por qué? Porque la norma dice bien claro que el principio, por ejemplo, hablemos del principio del contaminador, el que contamina paga, ¿no es cierto? Entonces, para prevenir la contaminación, ¿qué se hace? La norma establece que todas las empresas de la actividad de hidrocarburos deben contar con equipos y materiales, deben estar preparados por si acaso ocurriese un derrame. Y nosotros nos encargamos de fiscalizar eso, de que ellos tengan todos esos materiales, estar preparados para un incidente, de acuerdo a la actividad. Hay empresas que tienen una actividad más grande, otras menos. Por ejemplo, una empresa pesquera almacena hidrocarburos, pero una empresa de la actividad de hidrocarburos que produce hidrocarburos, ¿no? Entonces el almacenamiento de hidrocarburos es mayor, ¿no? Entonces, de acuerdo a su actividad y de acuerdo a lo que ellos establecen en su plan, tienen que tener los equipos y materiales. Bueno, ya les mencioné el decreto legislativo 1147 que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas a través de la Autoridad Marítima. Tenemos la resolución directoral 497 que establece los lineamientos para elaborar los planes de contingencia para el caso de derrames. Tenemos una norma donde dice cómo debe desarrollarse un plan de contingencia, qué se debe hacer. Por ejemplo, la organización que mencionaba, ¿no? Tenemos el órgano rector nacional que es ICAPI, coordina con los órganos de coordinación nacional, por ejemplo, a través de quién, de la Dirección del Medio Ambiente. A su vez contamos con un comité de asesoramiento técnico, organismos de coordinación digital, que son las jefaturas de distrito de capitanías, y el organismo de coordinación local. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si se sucede un incidente, la coordinación tiene que venir, primero la coordinación es local,
la Capitanía de Puerto. Si el incidente rebasa las capacidades de una capitanía en su jurisdicción, ya pasa a los distritos de capitanías, que abarca 5 capitanías. Si el tema es más grave, ya es nacional, entonces se activa el plan nacional, ya tiene que ser en el ámbito nacional. Ahora, el Comité de Asesoramiento Técnico son las instituciones especializadas que forman la Comisión Multisectorial del Plan Nacional de Contingencia. Tenemos al Instituto del Mar del Perú, tenemos a la Dirección General de Salud, la Autoridad Nacional del Agua y otras instituciones más que conforman este equipo, ¿no? Como les decía, es horizontal, va desde el plan de acción local hacia arriba, el plan de contingencia de la empresa. La empresa tiene su plan de contingencia, ahí es donde tiene que cumplir con la norma que se les pide, ¿no? Entonces, según los requerimientos, las capacidades de respuesta que se van activando el plan de contingencia, ¿no? El plan de acción local, participan todos los actores, autoridades, empresas, sectores, instituciones de investigación, ¿no? Y eso requiere una actualización permanente. Trabajamos con la Dirección de Hidrografía y Navegación, ¿no? Porque ellos también son miembros del Comité de Asesoramiento Técnico, ¿no? Y ellos nos asesoran en todos los aspectos vinculados a la dinámica oceanográfica. Por ejemplo, ahí en la figura vemos la dirección de las corrientes, ¿no? Ahorita voy a mostrar un caso, una casuística para un poco más ver este tema. Por ejemplo, en el caso del incendio del Bapsupe, aquí vemos las fotos que sucedió en el norte del Perú. Cuando accidentalmente se produce el incendio, parte del combustible se quema, pero otra parte se derrama. Y eso las corrientes las van arrastrando. Entonces el riesgo inicial era de que esto pudiera llegar hacia los manglares, pero la dirección de las corrientes viene de sur a norte, ¿no? De sur a norte, hacia el oeste. Entonces se pudo controlar eso, no obstante incluso se tomó las medidas preventivas y se alertó a la Autoridad Marítima de Ecuador y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso se trata. El plan tiene que ser activo y tiene que coordinarse antes y estar pensando en escenarios de lo que pudiera suceder, ¿no? Entonces cuando se da el incidente y hay que imaginarnos en todo, qué puede pasar, llega, no llega, bueno, no llegó hacia áreas naturales protegidas, no llegó a los manglares de Tumbes, sino como vamos a ver en la figura, la corriente lo fue arrastrando, ¿no? Con los datos de hidrografía y navegación se va analizando. Tenemos un software en la dirección donde, por ejemplo, con una avioneta se iba monitoreando por aire. Se iba después tomando los puntos georreferenciados y se va graficando en el mapa. En este mapa hemos graficado cómo se desplazaba el derrame, desde que empieza. Entonces, durante todo ese proceso, ¿qué se hace? Se colocan las barreras para evitar que llegue a costa. El derrame se va desplazando, pero evitando que llegue a costa, porque en costa se puede sacrificar muchas playas. Estábamos por la zona de Máncora y todas esas zonas playas turísticas. Ahora, en ese interín se va aplicando dispersantes autorizados. Los dispersantes son previamente evaluados, las empresas presentan a la autoridad marítima sus dispersantes. Estos tienen que presentar pruebas pues, de efectividad química y también pruebas toxicológicas, qué tan dañino puede ser a la biota, ¿no? Y a las especies. Y una vez que ellos tienen aprobado, ellos cuentan con sus dispersantes para casos de emergencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando sucede un incidente como este, por ejemplo, una empresa con todo lo que tiene no es suficiente. Entonces tiene que cooperar, las otras empresas le prestan equipo, le prestan material, tienen que devolver eso. ¿Por qué? Porque cada quien responde por sus gastos, ¿no? Entonces, el que le prestó para la emergencia, luego ellos mismos tienen que devolver. Bien, entonces ese es un gráfico que quería mostrar para un poco significar esto, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos las barreras y cómo se están ahí colocando las barreras para evitar para direccionar el derrame y evitar que las corrientes lo lleven a la costa, ¿no? Seguimos. Ahora voy a hablar un poco sobre el agua de lastre de los buques. Bueno, el incremento del comercio internacional, la actividad portuaria,
Está incrementándose en nuestro país infraestructura portuaria y logística naviera para cubrir la demanda del tráfico marítimo en los diferentes puertos. Entonces, esto incrementa el riesgo de la introducción de organismos acuáticos nocivos y perjudiciales invasores, vectores de peces marinas transportados por el agua de lastre. Por ejemplo, el mejillón cebra es originario de los mares Caspio, Aral y Negro. A partir del siglo XIX se extendió por Europa Central con la navegación fluvial y en el 85 llega a América del Norte. Actualmente está colonizando Europa-Asia. ¿Qué pasa con este tema? A ver. El agua de lastre es el agua que se carga en el buque para mantener la estabilidad, si no el buque se hunde. Entonces, por ejemplo, si un buque viene de China, digamos, viene vacío, para que mantenga el equilibrio, toma agua del puerto de la China y navega, llega a Perú. Entonces la norma peruana dice que fuera de las 12 millas debe cambiar ese agua. Tenemos una norma para la gestión del agua de lastre donde se controla que cuando llegue al puerto peruano debe tener aguas peruanas de las 12 millas. Por ejemplo, ¿qué pasó en el año 1990? Tuvimos el problema del cólera, el vibrio cólera. De acuerdo a los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud y otros estudios más, se presume que el vibrio cólera, este virus que causó tantas muertes en nuestro país, presumiblemente fue traído a través del agua de lastre. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, el barco tiene que carga hidrocarburos, por ejemplo, entonces tiene que descargar. Entonces, a nivel internacional, ¿cómo se está gestionando el agua de lastre? El agua de lastre ahorita se está gestionando a través del cambio del agua de lastre por diferentes métodos, ya sea por flujo continuo o por un cambio parcial u otro. Y ahorita la Organización Marítima Internacional tiene varios métodos para tratamiento de agua de lastre a bordo aprobados y otros en procesos de investigación que están en estudios, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es el proceso y cuáles son sus etapas? Como les decía, toma el agua de lastre en el punto de origen con todo lo que hay ahí. Pueden haber coliformes fecales, pueden haber virus, bacterias, de todo. El agua ingresa. Luego el tanque cargado está en alta mar durante el viaje. Luego descarga el agua durante el viaje, hace el cambio de agua de lastre. La norma lo exige y ellos en el camino, durante su travesía, tienen que cambiar, pero no pueden cambiar todo porque corren el riesgo de accidentarse y voltearse. Entonces van cambiando en lo que les permite la navegación. ¿Bien? Entonces luego ya llega pues el tanque vacío, ¿no? Entonces la norma que les mencioné es la resolución 072 del 2006, que establece, por ejemplo, la renovación del agua de lastre fuera de las 12 millas, la obligación de entregar la notificación del agua de lastre, el uso del libro registro de agua de lastre. Esta norma recoge los alcances de la resolución A.86820 de la ONU. Ahorita se está promoviendo la adhesión al Convenio Internacional para la Gestión del Agua de Lastre en los buques, que va a permitir mejorar la gestión de este tema del agua de lastre en nuestro país, ¿no? Ya se está coordinando a través de la Comisión Multisectorial de la OMI aquí en el Perú, que es presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahí estamos trabajando todos para ver pues, si en algún momento de repente podamos adherirnos a ese convenio, ¿no? Bien, después tenemos, por ejemplo, el nivel de familiarización que tenga la tripulación con respecto a los procedimientos de gestión del agua de lastre. Faculta a la autoridad a tomar muestras durante la llegada a puertos. Y luego hay que remitir los registros, ¿no? Aquí, por ejemplo, les muestro unas fotos de la inspección y muestreo que hicimos en el buque Mateo 3 en el puerto del Callao, conjuntamente con el Instituto del Mar del Perú en el marco del proyecto Globalas. El proyecto Globalas es un proyecto internacional que es auspiciado por la Comisión Permanente del Pacífico Sur y la Organización Marítima Internacional, que capacita y coayuda a los países para fortalecer la gestión del agua de lastre. ¿No? En ese marco, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el buque Mateo 3. Aquí tenemos una de las escotillas donde aquí es como una tapa del tanque de agua de lastre, por ejemplo, ¿no?
Aquí, por ejemplo, se abrió ¿cómo es que por qué se encuentra vacío el tanque? Porque cuando se hace la inspección, se va al buque, se habla con el capitán del buque y se le pide los documentos, es una inspección inopinada, y uno escoge, quiero tal buque, perdón, quiero tal tanque. Entonces, cuando nos vamos y encontramos que este tanque estaba vacío, pedimos otro tanque. Entonces, esto es lo que se ve acá, ¿no? Y aquí se está tomando la muestra del agua del Astro, por ejemplo. Ese es personal del buque, personal del IMARPE y bueno, quién habla. Por ejemplo, para terminar el tema del agua del Astre, de los resultados que se han venido analizando, por ejemplo, hemos tenido buques que vienen del extranjero con agua muy limpia, agua que aparentemente es de océano por el color, por la temperatura, por los resultados de análisis microbiológicos que casi no reportaron presencia de, por ejemplo, coliformes. También mostramos un buque que había tomado agua de nuestro puerto del Callao. ¿Por qué? Porque ya ese buque necesitaba irse vacío y había cargado agua. ¿Qué pasó? El agua estaba con olor a la descomposición, olores fétidos, tenía alto contenido de coliformes, fecales y otras cosas más, ¿no? Entonces nosotros estamos contribuyendo en trasladar la contaminación a otros países. Así como tenemos el riesgo de que ingrese, también sale de nuestros puertos, ¿no? Entonces, este tema es un tema que está muy estudiado en el ámbito internacional y nacional, y por eso les mencionaba que estamos trabajando. Es bastante amplio y yo solamente estoy tratando de darles un pequeño resumen, una idea, porque el tiempo no nos va a permitir extendernos, ¿ya? Bien, ahora voy a hablar de las concesiones de áreas acuáticas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver el tema de la jurisdicción. Aquí vemos la jurisdicción de aplicación de la ley, las leyes de DICAPI. Esta es la línea más alta marea, paralela a los 50 metros. Hasta aquí nomás tiene jurisdicción, todas sus normas. Y aquí ya le toca a la Superintendencia de Bienes Nacionales, los gobiernos regionales, las municipalidades, ¿ya? Por ejemplo, la franja ribereña a partir de los 50 metros, como ya les mencioné, para todas las actividades, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que están construyendo una marina deportiva. Acá en la foto inferior vemos un embarcadero deportivo en Pucusana. Se aplica la ley de playas, ¿no? La ley de playas para otorgar una concesión de derecho en uso. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la franja de playa, y ahí vemos unas construcciones, ¿no? El procedimiento es el siguiente: se reserva un área acuática, ¿no? Que es un procedimiento E01 del Tupán. Luego de la evaluación técnica se analiza la posición geográfica, se corrobora la compatibilidad y se determina el marco legal intersectorial aplicable. Superintendencia de Bienes, ANA, CERNAN. La Superintendencia de Bienes, cuando son terrenos que tienen que ser desafectados, que están adjudicados a ellos para el control. La Autoridad Nacional del Agua, cuando se trata del vertimiento a través de emisarios submarinos. Nosotros pedimos al usuario la presentación de la autorización sanitaria de vertimiento, ¿no? El CERNAN, cuando se trata de un área natural protegida, en Paracas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el segundo procedimiento es donde se pide el estudio hidroceanográfico, se evalúa el estudio de impacto ambiental y se hace una audiencia pública si es que es el caso, ¿no? El punto 4, aquí, por ejemplo, tenemos el tema de los tanques de recepción a bordo de una chata absorbente. Una chata es un artefacto naval. ¿Qué es? Es como una especie de un barquito, un barco, pero que está con unos cables fijados en el lecho marino, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, los cilindros donde se juntan las mezclas oleosas, las basuras, cómo se controlan los baños, todo el tema de higiene, ¿no? Por ejemplo, las áreas acuáticas. En esta foto, durante la construcción de una instalación, se tiene que ver, cuando ya se termina de instalar la obra, que se mantenga el área acuática otorgada, aprobada para el estudio de impacto ambiental. En este caso, por ejemplo, el administrado estaba ocupando un área de playa que no se le había otorgado, ¿no? Se procedió a las sanciones que corresponden, ¿no? Y bueno, a veces se organizan también campañas de limpieza de playas, ¿no? Bien, muchas gracias. Esto es todo lo que quería decir.